Vamos a ver, Bezrat Hashem, dice el Zera Shimshon en la Perashá de Vayetze, en la letra Aleph, está escrito en el Midrash Yalkut. El pasuk dice en esta Perashá, Vaifga Bamakom, cuando Jacob se escapa de Esav y va a Harán con el hermano de su mamá, de Ribka. Llega al lugar sabido que es Hara Moria, en donde sabemos que se duerme, y es el sueño de las escaleras. Dice aquí el Midrash que Bikesh La'abor, él quería pasar por Hara Moria y no quedarse ahí a dormir. Él quería nada más pasar por ahí, por donde va el Bet HaMikdash, que es Hara Moria, pero no quería quedarse ahí a dormir. Venasa Olam Kotel Lefanav, y el mundo se le hizo como una pared, una muralla delante de él que no lo dejaba pasar. Rabbanan hambre, dicen los Hajamim, Vayalan Sham Kiba Shemesh, que vino el sol. Está escrito, como si estaría escrito, dice que Akadosh Baruj Hu Kiba Shemesh, que apagó el sol, Melamed, viene a enseñarnos, Sheishkia Akadosh Baruj Hu Ahamás Shelo Beonata, que Hashem obscureció al sol, no en su momento, o sea, era todavía de día, pero Hashem como que obscureció el momento para que Jacob se quede a dormir ahí. ¿Para qué? Que de Ledaperim Jacob vino para poder hablar con Jacob vino desde ahí en Hara Moria, donde se construyó el Bet HaMikdash, no nomás eso, donde también fue la Akedat Yitzhak, que ese lugar es un lugar de Ruach HaKodesh, por lo tanto Hashem quería hablar con él en ese lugar. Betziná, dice aquí, de una manera oculta, quiere decir en un sueño, cuando duerma. Mashal, ¿a qué se compara esto? Leoabosh el Melech Sheba Etzlo Leprakim, a un querido del rey, que va con él de vez en cuando, va a visitar al rey, de vez en cuando. Amar Amelech, le dijo el rey a los esclavos, Kabua Panasim, apaguen las luces que alumbran el palacio, Sheani Rotzele Daberi Mohabi Betzina, que quiero hablar con mi querido obscuras. Kajishke Akadosh Baruj Hu, de la misma manera que Akadosh Baruj Hu hizo que el sol se bajara, como que oscureció, para que no en su momento, para poder hablar con Jacob Avinu Betzina en el sueño. Dice el Zera Shimshon, hasta ahí es el Midrash. Y es redacté que hay que analizar y preguntar las palabras del Yalkut. Mai echpat le haolam sheya'abor olav. ¿Qué le importa al mundo que Jacob pase por ahí o no pase por ahí? Que dijimos que el mundo se volvió como una muralla y no lo dejó pasar. Al shenasa kotel lefanav. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Ve'od. Sí, de acuerdo a la derashá de los Hajamim, que dijimos que Akadosh Baruj Hu quería que ahí se duerma Jacob Avinu para poder hablar con él. Lama lo pila Akadosh Baruj Hu tardema alava filu bayom. ¿Por qué Hashem no le puso que tenga sueño Jacob Avinu aunque sea de día? ¿Por qué tuvo Hashem que viajó el que anochecer el lugar para hablar con Jacob? ¿Por qué no mejor que le dé sueño a Jacob Avinu, aunque sea de día, que Moshe sale a Abraham, como lo hizo con Abraham Avinu cuando se le reveló en el Brit Ben Abetarim, en el pacto del Brit Ben Abetarim, Dichtiv Betardeman Aflal Abraham, que está escrito en el pasuk, que le dio como sueño a Abraham Avinu. Otra pregunta más, Velama Davka Utzrach Ledaber Imo Betzina, ¿por qué tuvo que hablar a ocultas? Se refiere aquí en un sueño, y por eso Hashem hizo que se haga como de noche para que pueda hablar con él de esa manera. Vemat Zorech la Mashal de Ka'amar Mashal Evabosh al Meji, ¿por qué necesidad tuvo de decirme ese mashal del rey que tenía un querido y que pidió que apaguen las luces del palacio para poder hablar con él? ¿Para qué me tiene que traer ese mashal para aprender? Uletaretz al Rishon dice, vamos a contestar primero lo primero. ¿Por qué al mundo le importó que Jacob Avinu no pase por ahí? Por lo tanto se hizo como una muralla, como una pared para que no pase Jacob Avinu. Benagdim, y podemos explicar primero que todo Mai deita, lo que está escrito en el Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Lamed Hei, Vaikajet haeben asher sam merashotav, y tomó la piedra que puso debajo de su cabeza. Me hace Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo Hashem con la piedra que Jacob Avinu puso debajo de su cabeza para dormir? Natá, como que Kaviahol, Regel Yeminó, puso su pie derecho, Vetibá etaeben, y como que hundió esa piedra, Adimke Teomot, hasta el final del abismo, hasta el más profundo de la tierra. Veasaota, hizo a esa piedra Snif, una conexión, la Aretz, con la tierra para fortalecerla. Que Adam se ose Snif le equipa, como una persona que hace como una conexión a algo de madera o de piedra, como unas vigas. ¿Para qué? Para que esté fuerte. Como que Hashem Kaviahol puso esa piedra con la que se dormía Jacob, con la que recargó su cabeza, y la bajó hasta el bajo del mundo, en el abismo, para fortalecer la tierra. Le fijas, por lo tanto, Nikret Eben Shetia. Por eso se llama la Eben Shetia. Sí, que es la piedra, que es el Yesod, la base del mundo. ¿Por qué? Shemisham utabura, es porque ahí es como el centro de la tierra, el ombligo, el centro de la tierra. Umisham, y de ahí, Nimtahat
Kol haaretz, y de ahí como que se abrió toda, se expandió toda la tierra. Vealea, y sobre esa piedra, Eichal Hashem, está el Bet Hamikdash, Omed, Sheneemar, Veaben Azot, Asher Matzeba, y Ye Bet Elohim, que va a ser la casa de Hashem, veniré. Mikan, vemos de aquí, Sheadain lo nibreu yesodot haolam madashta. ¿Cómo? Todavía no se habían construido las raíces, las bases del mundo hasta en ese momento. Cuando Jacob estaba en Aramoría, Belajem, por lo tanto, allá Makpida Olam se lo Yabor. Por eso el mundo no quería que pase Jacob, porque el mundo quería que se ponga ese sostén, esa piedra que va a sostener, le va a dar conexión y fuerza al mundo. Que de Shaliedez, para que por medio de eso, se fortalezcan sus raíces, sus bases, sus cimientos. Venasa, Telefonás hizo una pared delante de él. Lirmos Loshem, Loita Kebe, ya se hizo para insinuarle que si no se frena y hace esos cimientos, esas bases para sostener, para darle fuerza al mundo, a Olam Batel, el mundo se anula, ¿se va a deshacer? Porque le faltan esos cimientos. Ve'ei no derech la'abor, y no hay otro camino para pasar. Le fishu lo Olam, porque ya no va a haber más mundo. Entonces, por lo tanto, tiene que frenarse aquí. Pues el mundo quiso y se puso como una pared, ¿para qué? Como una muralla para que no pase Jacob vino. Omnam, pero, de acuerdo a lo que explicamos, que el mundo frenó a Jacob para pasar. Y Kashia a Kashia, si nosotros vamos a preguntar las palabras del Yalkut, así hay que preguntar, dice el Zera Shimshon, de lama davka besha'a zoik pida olam sheyasei yesodot. Entonces, ¿por qué justo en ese momento el mundo quiso y se preocupó porque se hagan sus cimientos, porque se fortalezcan sus cimientos? ¿Sí? Ve'od, y hay que aumentar más a nuestra pregunta, Shenire, que parece ser, ¿sí? Shelajena ya nitzrach, que se necesitaba que se hagan en ese momento los cimientos, Sheim lo haya mitakev shamas, porque si Jacob vino no se hubiera frenado ahí en ese momento saliendo de Israel, cuando iba a casa de Labán, lo oyeo de Fshar la Azotam, ya no hubiera habido otra manera de poder hacerlos. ¿Cuándo? Bajaziratola Aret Leer Israel, cuando regrese a Israel, Velamas de Almazé. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces en este momento? Puede ser después, en otro momento. Villishloman hay que contestar. Le fiche Jacob az allá olej. Jacob en ese momento iba a casarse con las hijas de Labán, con Rachel y Lea. ¿Para qué? Leha Amidiut Bet Shevatim, para poder formar con ellas las 12 tribus. She'em Kiyum Olam Mamash, que es lo que mantiene al mundo. ¿Qué mantiene al mundo? ¿Sí? Las 12 tribus. ¿Por qué? She'em Keneged Yud Bet Mazalot. Por eso, ellos son también en relación a los 12 Mazalot, que son los horóscopos, que son los Mazalot, las suertes. ¿Sí? Yud Bet Jodashim, los 12 meses. Yud Bet Serufea Avaya, las 12 maneras de formar el nombre de Avaya, el nombre de Hashem. Veimaya Ma'amid Ashevatim. Y si Jacob bien hubiera tenido a las 12 tribus, Kodem Shenit Yased Olam, antes de que el mundo ya esté con esos cimientos y esté fuerte, y Efsharlo Leit Yased, ya no habría manera de fortalecer esos cimientos, esas bases. Y se puede entender por qué. Shematzino está escrito en Midre Rashal Beparashat Bereshit. Rabhuna, en nombre de Rabbi Amar, dijo: Bedat Berao, sí, que a Kadosh Baruchu, Beishubadat, con sentimiento, con concentración, no con prisas, y con su sabiduría, Brao, Hashem creó a la persona. ¿De qué manera? Bekach Shebara. ¿Cómo? Porque antes creó los 6 días de la creación del mundo, las necesidades de esta persona para poder vivir, su comida, sus frutas, y después lo creó. Primero creó lo que necesita la persona, después creó a la persona ya listo. Me dice, podemos decir de la misma manera, de Parashat Tazria, está escrito en Tazria, que la Neshama de Adam Arishon fue creada antes de toda la creación del mundo, antes de los 6 días, pero su cuerpo fue creado al final de Maaseh Bereshit. Por lo tanto, Imzahá Adam, si la persona tiene el mérito, Ombrimlo le decimos, Ataca Adam Talekol Maaseh Bereshit, tú anticipaste a toda la creación de los 6 días. Vimlav, pero si esta persona no cumplió la Torah, las mitzvot, no tuvo el mérito, ¿por qué? Porque dejó primero a su cuerpo para que le gane a su neshama. Ombrimlo, le decimos a esta persona, Yatush, como un mosquito, ¿sí? Kadameja, te ganó, fue creado antes que tú. Shilshul, sí, un gusano, que es como una viborita, Kodameja va antes que tú. Y es la que hay que analizar, verlo midrashim, con esos midrashim de Marratzal o Marvedat Berao. ¿Qué quiso decir el midrash al decir esto de que fue creado, sí, que Hashem fue creado con esa, que Hashem creó al hombre con esa jochma, Matuel, Veot Matuelet la Adam, y Mukadam la Olam o se lo Kadam. Y también preguntar, ¿qué gana o qué finalidad tiene si me dices a mí, fuiste creado antes del animal?
del mosquito o que yo fui creado después. Y pues, seguimos explicando esto en los siguientes videos.